Muy buenas tardes a todos quienes se están conectando en este momento. Agradeciendo inmensamente la aceptación a esta invitación para este tema que nos convoca en el día de hoy. Para quienes se conectan por primera vez, por favor, sugerimos tener las cámaras apagadas para no utilizar tanto ancho de banda. Igual los micrófonos. La idea es que ustedes puedan participar haciendo preguntas a través del chat y a través del tiempo que tengamos responderemos las preguntas que nos hagan, y si quedan algunas preguntas por responder, como esto va a quedar grabado, entonces responderemos las preguntas oportunamente. Bueno, quiero primero que todo hacer la presentación de nuestros invitados. En esta presentación voy a ser breve. Lastimosamente no voy a poder hablar de todo lo extenso que es el currículum de todos nuestros invitados, porque tenemos unos invitados de lujo. Digamos que tenemos desde España a Cristina Moreno. Ella se formó en terapia gestal y es licenciada en periodismo, humanista profundo, también muy conocedora del enneagrama y además madre también, ¿no? También tengo un pequeñín de 13 meses. Exactamente. Muchas gracias por estar aquí, Cristina. Gracias. Cristina está con nosotros desde España. Desde Argentina está Diana Cicer, aunque ella es colombiana, ya varios años viviendo en Argentina. Es psicóloga clínica y psicóloga social y comunitaria, también docente, y también tiene un niño pequeño. ¿Cierto, una niña. Diana? Una niña. 2 años y medio. 2 años, perfecto. Desde Cali nos acompaña Gloria Hurtado. La conocemos aquí en Colombia como Gloria H. Ella es psicóloga, licenciada en literatura, además periodista con una destacada trayectoria y como una de las mejores columnistas en el periódico El País aquí en la ciudad de Cali. Tenemos a Beatriz Silva, que es licenciada en educación de la primera infancia, experta en pedagogía infantil y líder y directora del Colegio Interactivo Crecer, que está inspirado en la filosofía Waldorf. Y tenemos al maestro Germán Costaín, educador y pedagogo. Su trayectoria como educador y pedagogo inspirada en el constructivismo humano y teoría del aprendizaje significativo. Él es maestro y rector del Colegio Gaia, también inspirado en la filosofía Waldorf. Y yo voy a tener el placer de ser moderador de este panel. Muy bien. Hablaba con mis invitados hace unos minutos que este tema, tal vez que siempre tendemos a atender las cosas urgentes y no las importantes, no ha sido tal vez discutido o tal vez no ha tenido la atención que merecería, porque los gobiernos están más preocupados de temas, obviamente, de combatir la pandemia, de temas económicos, sociales, etcétera, etcétera. Y el tema de la afectación o el efecto que este proceso puede estar generando en los niños, ha generado y va a generar en los niños, ha quedado un poco de lado. Gloria H. compartía ahora una reflexión muy dura, pero muy real, y ella decía, ¿cuándo ha sido importante los niños? Tal vez a través de la historia reciente de la humanidad, los niños han sido lo menos importante. Creo que todos coincidimos aquí en que nuestro mayor tesoro y lo que debía ser nuestro centro de atención deberían ser nuestros niños. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerlo a nuestros panelistas es, lo que va de la pandemia, estos meses de la pandemia y lo que significó el aislamiento social y las circunstancias en que estamos obligados a vivir,
¿qué tipo de efectos puede haber dejado hasta ahora en los niños? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué puede estar ocurriendo con nuestros niños con lo que está pasando hasta ahora? Cristina, por favor. Yo lo que estoy viendo, también España está siendo bueno, no sé si un ejemplo, un mal ejemplo, ¿no? Dado que estamos ya entrando en la segunda oleada, ¿no? Y otra vez estamos volviendo a confinamientos y otra vez, bueno, pues se habla, se rumorea que es cuestión de tiempo que otra vez volvamos a estar pues como estábamos en marzo, ¿no? Pero lo que sí que os puedo decir es que yo he observado que hay muchas variables en función de, o sea, que influyen en cómo nuestros niños están llevando esto. Depende de la edad. Diana, tú que tienes una niña pequeñita, un poco mayor que el mío, mi hijo está encantado, quiero decir, nos han mandado a todos a teletrabajar, de repente mi bebé, que se tendría que haber quedado a los 4 o 5 meses en una guardería, de repente está 24 horas al día con su padre y con su madre, y todo lo contrario, mi niño fue prematuro. Con lo cual, el tener a su padre y a su madre todo el día con él está alcanzando los hitos de desarrollo muchísimo más rápido, ¿no? De lo que estábamos esperando. No es lo mismo estar en una casa grande que en una casa muy pequeña. No es lo mismo que los padres, bueno, pues como os digo, afortunadamente en mi casa no hemos tenido problemas de trabajo y podemos teletrabajar, pero para esos niños que están viendo que sus padres son sanitarios o es gente que tiene que obligatoriamente salir fuera de casa, quiero decir, el espectro es tan grande que hay niños, que os digo, hay niños que no lo están llevando tan mal. En general, lo que sí que he podido observar es que son más resilientes que nosotros. Mirad que son pequeñitos, mirad que son frágiles, mirad que los pobres, pues de un día para otro el mundo cambió y todavía no tienen los recursos, ¿no? Como para entender, poner palabra, poner cabeza, ¿no? Nada más que pura emoción y yo creo que lo están haciendo mejor que nosotros, por lo menos aquí en España. Muchas gracias. Bueno, como tú lo dices, hay un espectro muy grande y tendríamos que inclusive acotar a las diferentes edades y sobre todo me gustaría que enfocáramos donde más dificultad creamos que puede estar sucediendo. Gloria H., cuéntanos, por favor. A ver, yo creo que todo en la vida, y es importante, la moneda tiene dos caras. Qué maravilla, Cristina, lo que estás diciendo, y qué peligro, Cristina, porque estos niños van a ser niños inseguros, que su casa es el único lugar que les da tranquilidad. Es una paradoja. Nada en la vida sucede de un solo lado. Qué rico para tu chiquito en casa, pero que el mundo va a ser un monstruo. Salir de la casa para él va a ser absolutamente peligroso, desconfiado. Me parece que todo en la vida es bueno, la moneda tiene las dos caras. Creo que el problema más grave, cualquiera que sea la edad del niño o del adolescente, es que no pueden confiar en los adultos. Los adultos, de alguna forma, el mundo que les dimos no genera confianza. Antes, ciegamente, lo decían papá y mamá o mis profesores. Ahora hay miedo y la sensación es miedo. Claro, el miedo es una cosa que es incertidumbre. Hay que educar en la incertidumbre y no tenemos que asustarnos de lo que está sucediendo, asustarnos los adultos, sino cómo enfrentamos la incertidumbre de adultos, de niños, de adolescentes. O sea que el mundo cambió y la palabra clave es incertidumbre. El niño tiene miedo, el adolescente tiene miedo, el adulto tiene miedo. ¿Cómo ayudamos a educar esa emoción del miedo? Hay una cosa paradójica, Germán. Creo que se están cumpliendo los 400 años del nacimiento de Descartes, de René Descartes. Sí. Hay algo. Y ese ha sido el mundo de la razón. Nosotros no hemos educado emociones. Y es un momento privilegiado para que entendamos que tenemos que educar emociones. O sea que si la cultura, la educación en los colegios, en las escuelas, educábamos el mundo racional, en el mundo racional ni los niños tienen razón, ¿qué decía la iglesia? Los niños solo tienen uso de razón a los 7 años. Entonces, todo esto está diciendo que volvemos a hablar a los niños para entender primero que tienen razones, que tienen emociones, que tienen lógica, que tienen miedo. Es un mundo que yo podría mirar positivo y muy esperanzador porque nos obligó a cambiar los protocolos que teníamos de educación, de forma de vida.
hay algo bueno y hay algo malo, y como en toda crisis, pues las crisis son momentos de oportunidades de cambio. Muchas gracias, interesantísimo. Diana, por favor. Bueno, a mí me gustaría situar dos momentos, aprovechando esta palabra clave que nos dice Gloria, y es la confianza, ¿cierto? ¿Cómo se establece la confianza en el niño? Es súper importante ya desde la gestación, cómo se está gestando ese niño, porque lo que estamos viendo es embarazadas con mucho temor, con proles sin hacer porque tienen miedo a acercarse a los hospitales, con partos. Si ya veníamos viendo violencia obstétrica, lo que estamos viendo ahora va más allá de la violencia obstétrica, porque además hay un montón de separaciones forzosas al nacer sin ninguna justificación. Y esa impronta perinatal del momento en que el bebé nace es importantísima y deja huellas, yo diría que permanentes o casi permanentes, y estamos interrumpiendo esos momentos que son tan claves en el establecimiento de confianza, porque el niño espera la misma calidad de amor, de contacto, de nutrición, de calor, de totalidad que siente en el útero al nacer. Y lo que estamos haciendo es que lo separo de mamá, no tiene lactancia en el primer momento, forzamos cesáreas, entonces no hay una microbiota que esté colonizando a ese bebé, con lo cual lo estamos haciendo más frágil en salud y más dependiente de un sistema que yo ya no diría que sistema de salud, sino de enfermedad. Y en esa primera parte ya estamos dándole un mensaje al niño de no eres bienvenido, acá no puedes tener confianza, acá tienes que tener miedo, porque eso que esperabas que iba a estar disponible, que era mamá, que era la teta, que era el calor, que eran los cuidados, no están. Entonces eso ya deja una huella importante. Y después situar un segundo momento cuando están más grandes los niños, que lo que yo hice para esta invitación, Germán, me atreví a preguntarle a mis allegados, amigas, familiares que tienen niños en edad después de los 3 años, cómo sus niños han vivido la pandemia. Y ha pasado esto que dice Cristina, un amplio espectro. Muy poquitas familias han sentido que los ha unido como familia y que ha ayudado, pero siguen estando efectos, ¿no? De los niños. Me han dicho rebeldía y berrinches, aburrimiento y tristeza, al principio una adicción tremenda con las pantallas y ahora también como un rechazo terrible a no quiero ver a la profesora más en el computador, no le quiero hablar más al celular, muchas pesadillas y dificultades para dormir, irritabilidad, muchas más conductas desafiantes, conductas regresivas, muchos me dijeron también, los que habían alcanzado control de esfínteres están con enuresis, los que habían empezado el desarrollo del lenguaje volvieron para atrás, el apego ansioso, que por ahí lo podemos llamar algunos mamitis, que no quiero separarme, estoy ahí porque necesito ese contacto, porque el mundo es inseguro y no me están garantizando esa confianza y esa tranquilidad, mucho miedo a enfermar o a que se enfermen los padres, y un mensaje que es tremendo y es de que los niños están matando a los abuelos. Esto a mí me ha espantado porque no estamos cuidando el mensaje que le está llegando a los niños, no estamos filtrando y les estamos generando esta visión de que el mundo es más peligroso. Así que para no expandirme mucho, cerrarlo ahí, pero son dos grupos como muy afectados en este tema de la confianza. Muchas gracias, Diana. Espectacular tu reflexión, como todas las que hasta ahora hemos tenido. Beatriz, por favor, cuéntanos tu perspectiva, tu visión del tema. Bueno, a ver, dentro de la experiencia educativa, ¿sí? Han estado sucediendo muchas cosas, especialmente con los padres de esos niños. Realmente siento que han estado más presentes en el colegio que en otras ocasiones, con muchísimas inquietudes sobre todo lo que se está viviendo dentro de sus hogares. Ellos han llamado muchísimo a pedir como esa ayuda de reconocer elementos de cómo poder formar a sus hijos en el hogar, porque se han convertido también, además de padres, en maestros, y algo para lo que ellos no estaban preparados era para eso. Entonces, siento que de alguna manera ese acompañamiento que como institución nos ha comprometido con los padres de familia, nos ha permitido poder generar en ellos algunas escuelas de padres, acercamiento, inclusive en la etapa de vacaciones hubo muchos padres que estuvieron allí cercanos a la institución,
en miras de siempre despertar inquietudes como por ejemplo esa angustia que se genera dentro de los padres de familia al llegar a sus hogares o al estar en sus hogares porque no han podido salir, ¿sí? Tener que responder por sus labores. Además, cómo van a acompañar a los niños en sus tareas diarias. No saben cómo acompañarlos en sus rutinas de la casa, del hogar. Las empleadas domésticas ya no están acompañando porque están en sus hogares. Entonces, de alguna manera, se ha presentado un caos en la casa al cual el niño ha estado allí dispuesto a vivirlo, generando él algunas situaciones como las que nos expresa ahorita Diana. Muchas gracias, Beatriz. Muy amable. Maestro Germán. Su micrófono está cerrado, maestro. Bueno, supremamente complacido realmente de ser el último, porque pues me he regalado la posibilidad de escuchar a estas maravillosas contertulias en el día de hoy. Siento algo muy lindo, o sea, hay gran coincidencia, digamos, en lo que en esencia todas nuestras amigas panelistas han planteado, pero pues quisiera, digamos, más que contradecir, profundizar un poquito en algún aspecto, porque se abrió el abanico por completo y eso me parece maravilloso, porque eso le va a dar a este encuentro unas posibilidades inmensas. Hay algo que quisiera mencionar, precisamente Juan Carlos Henao, ex magistrado de la Corte Suprema en Colombia, concretamente. Él es rector de la Universidad Externado de Colombia y ellos hicieron un trabajo muy profundo, hicieron unas publicaciones realmente muy interesantes, unos trabajos de investigación acerca de la corrupción en Colombia. Y una de las cosas, digamos, las conclusiones más hondas a las cuales se llegó realmente, digamos, este extenso trabajo, realmente fue el hecho de que la corrupción y el hecho de no asumir la incertidumbre están íntimamente ligadas. Vamos a dejar la cuestión de la corrupción a un lado y vamos a retomar simplemente el problema de la incertidumbre tal como lo plantea Juan Carlos. Él dice, la vida, la existencia es un 99,9% de incertidumbre y un 0,1% de certeza o de seguridad. Nosotros tenemos la ilusión de que la vida, el mundo es precisamente al revés. Por eso una situación que nos lleva realmente a vivir en ese estado de incertidumbre es una situación que es de todo punto de vista para la mayoría de los seres realmente una situación muy comprometedora desde el punto de vista, digamos, anímico, emocional. Ken Wilber es un filósofo norteamericano. Él hace un estudio muy interesante. Ken Wilber habla de la famosa espiral de la conciencia. O sea, cómo en el camino de los seres humanos, ¿cierto? La conciencia realmente se va expresando de diversas maneras. Acentúa en alguna parte realmente que un porcentaje muy alto de la población se encuentra en un nivel, porque realmente hay un problema de estancamiento en el desarrollo realmente de la conciencia de los seres humanos por las condiciones que se han dado en la escuela, en la familia, en la sociedad, y ello lleva a que ese estancamiento los haya dejado, digamos, en un lugar más o menos cercano a la edad de los niños de 8 o 9 años. Entonces uno se encuentra con un porcentaje muy alto de adultos que son los padres que tenemos nosotros en casa. Ese porcentaje alto de adultos, padres y maestros y funcionarios, todos los seres que hacen parte de todo este tinglado,
realmente que está asumiendo la pandemia de una manera o de otra, realmente se encuentran esencialmente, o sea, tienen al menos un pie puesto realmente sobre ese nivel. Es un nivel realmente que ese nivel se caracteriza, entre otras cosas, por el hecho realmente de que necesita certezas, ¿sí? Es un nivel operacional y pues aquí hay personas que deben de conocer mucho más a fondo el tema que yo, pero realmente el nivel del pensamiento operacional concreto realmente son conformistas, son dogmáticos, son fanáticos, realmente, y eso ha llevado a que tengamos esa poca flexibilidad y esa posibilidad de creatividad realmente necesaria en un momento realmente como este. Entonces, quisiera tocar un aspecto allí adicional para terminar mi intervención, realmente relacionado con algo que dice un gran pensador, realmente catalán, indio catalán, que se llama Raymond Panikkar. Raymond Panikkar dice realmente que hemos perdido la inocencia, en otros términos. Entonces, hemos perdido la inocencia en el sentido realmente de que creemos que hay que saber algo antes de hacerlo. Y hay que prepararse para algo antes de hacerlo. Realmente yo pienso que en el ser humano está todo y están todas las posibilidades para que en un momento dado realmente pueda de manera creativa, con la certeza de vivir en la incertidumbre esencialmente, realmente pueda llegar a ser, digamos, un proceso constructivo, realmente a pesar de las dificultades que todos conocemos en relación con la pandemia. Entonces, los niños, por ejemplo, de los 3 a los 7 años, fundamentalmente, hablando del primer septenio, estos niños, realmente ellos comienzan a ser muy sociales y muy gregarios y necesitan realmente jugar. El niño de los menos de 3 años, los párvulos, realmente son seres que juegan solos. Y si viene otro, realmente lo utilizan para él seguir haciendo su juego solo. Yo creo que en eso coincidimos. Realmente el niño de los 3 a los 7 años, a los 8 años, necesita jugar con el otro. Y allí es donde hay un elemento que es crucial realmente para la formación de los niños, porque es una pandemia que ya va para 1 año, ¿cierto? Entonces, tenerlos realmente confinados es haberle impedido a ellos la posibilidad de jugar con nosotros, de ese encuentro con los otros y desarrollar realmente, según la antroposofía, algo muy interesante, realmente esos 4 sentidos que son fundamentales, que es el sentido realmente del tacto, el sentido vital, el sentido realmente del equilibrio y el sentido del movimiento, que se desarrolla precisamente en esos. Y miren ustedes lo hermoso, en ese momento, es este momento crucial donde con este juego que no tiene utilidad alguna para el chico, ni el chico se pregunta realmente por la utilidad que pueda tener. Esta visión de la utilidad es una cosa realmente de nosotros. Realmente ese chico juega por jugar, por un impulso lúdico que tiene. Ese chico allí está creando en ese juego, en ese desarrollo de esos sentidos, está creando las condiciones para un futuro desarrollo de la facultad del juicio. Precisamente Julián de Zuviría planteaba algo que me parece muy interesante. Decía realmente que el juicio crítico realmente de nuestros jóvenes es de un porcentaje bajísimo, porque hacen un trabajo de investigación en Colombia, es un porcentaje supremamente bajo, mucho más bajo del 1%, realmente cosa que preocupa, y yo pienso que realmente es porque precisamente en ese primer septenio no se ha cultivado estos sentidos y desarrollo de estos sentidos, y no se ha cultivado realmente la posibilidad del juego del chico, y realmente se ha abocado a estos medios. Por ejemplo, a un chico, te puedes imaginar un chico que necesita movimiento
necesita desarrollar el equilibrio, que necesita desarrollar el tacto, ¿cierto? Que necesita desarrollar su sentido vital. Realmente comunicándose con sus maestros a través de estos medios es una cosa que realmente yo creo que a la cual le tenemos que poner una gran interrogación. Entonces, quería con eso. Entonces, el miedo surge precisamente de que el mundo no se mueve como nosotros querríamos que se moviese realmente, y precisamente porque no sabemos que la incertidumbre. Hay dos imágenes que yo quiero traer para finalizar mi intervención, y me excusan si de pronto he sido un poco extenso. Realmente son dos películas, una es El Viejo y el Mar. El viejo Santiago, cuando va realmente el viejo Santiago va pescador, ¿sí? Es el pescador, realmente el viejo pescador, él está precisamente en cada momento derivando en estado pleno de alerta, o sea, él está en el océano. Como decía Manfred Mann en algún momento, o sea, si uno quiere tener realmente una vida creativa, una vida realmente profunda, vivirla profundamente, necesitamos vivir en ese océano de incertidumbre, y vivir ese océano de incertidumbre no con un transatlántico, sino con una barcaza como la que tiene el viejo pescador Santiago. Por el otro lado, una cosa muy interesante, realmente la película La vida es bella, yo creo que todos la recordamos, realmente hay una cosa muy interesante. Estos primeros 7 años son estas, como lo decía ahora nuestra amada maestra Gloria, y sí, la maestra Diana, ¿cierto? De la maestra Baldor, ¿cuál es? Beatriz. Beatriz. Entonces, como nos lo decía Beatriz, realmente es la época en que se consolida ese gran valor de la confianza. Entonces, fíjense, en esa película realmente aparece el padre, el chico, ese ser crea todas unas condiciones realmente para que el niño no pierda esa confianza, no pierda eso. Aún con el costo de su vida, realmente. Sí, o sea, es una cosa muy interesante. O sea, el niño realmente, cuando ven la última parte de la película, él sale montado en un tanque, que fue el tanque que estaba construyendo el papá cuando estaba en los trabajos forzados en el campo de concentración. Eso es una imagen muy hermosa que yo invitaría a nuestros panelistas y a nuestros que lo volviéramos a repasar, miráramos realmente, porque allí hay cosas muy profundas que nos permiten desde el cuerpo, desde el alma, desde la mente y el espíritu, nos permiten a nosotros, digamos, como poder, ¿sí?, ser permeados por elementos que son muy profundos acerca de lo que debe de ser. Esa era otra pandemia en ese momento. O sea, es una pandemia literalmente, ¿sí?, con otros elementos, pero realmente mira la manera como ese personaje, ese padre, realmente asume, y es un padre que no tiene ninguna preparación, es un padre que deja que la vida, que toda esta posibilidad, que da la incertidumbre, que da realmente ese abanico abierto de posibilidades, realmente pueda surgir en él y pueda de esa manera darle cobijo para que ese ser pueda desarrollar sus sentidos fundamentales, para que ese niño pueda desarrollar realmente como un ser sentado en la confianza, realmente ¿para qué? Para que en el futuro pueda tener una facultad del juicio y pueda tener realmente, digamos, una presencia, digamos, mucho más. No es sino que además solo, y esto es muy importante recalcarlo, es lo que él necesita en este momento. O sea, es lo que a él lo hace feliz en ese momento. Esa es una cosa que es muy importante, porque uno también termina pensando, no, es que hay que hacer esto para que el niño llegue a tal parte. No, es hacer eso para que el niño sea, y para que al ser realmente sea un ser feliz. O sea, realmente el niño al jugar es un ser feliz. ¿Sí? ¿Jugar qué? O sea, no, sí, es algo maravilloso. Yo lo hago con mis gatos. O sea, realmente es una cosa sublime, realmente el juego, y eso es un fundamento que hemos, como dice Humberto Maturana, hemos perdido. Ok, muchas gracias, maestro. Bueno, el abanico que nos han permitido ustedes con sus aportes nos ha dado una visión bien interesante del tema. Muy seguramente podemos pensar en más adelante tener una segunda
parte de este conversatorio donde hablemos del segundo septenio, porque nos vamos a concentrar en el primer septenio, de los 0 a los 7 años de edad. Y en una oportunidad para que tengan niños en ese segundo septenio, entre los 7 y los 14, podamos, porque ahí cambian muchas cosas. Concentrándonos en ese primer septenio y viendo lo que ustedes han comentado de las dos caras de la moneda, los dos extremos. Por ejemplo, el caso de los niños que han aceptado la situación hasta el punto de no querer salir de casa. El caso de mi hijo. Tiene 8 años, él está muy cómodo, aceptó la situación y él no quiere salir de casa. Pero todo lo que implica, como lo decía Gloria, en vivir en un mundo que no es real. Es un mundo donde cuando salga fuera de él, pues no tiene la preparación para enfrentarlo. Y está el otro caso extremo de los niños que no han podido adaptarse a esta situación, que siguen añorando volver a su clase, estar en contacto con su maestro. Entonces, en esta segunda parte de este paneo, me gustaría que cada uno de ustedes nos dijera desde su visión cuál es el punto más grave de esta situación, tanto lo que ha pasado como lo que viene, aunque sigue siendo muy incierto. ¿Cuál es la parte en la que más le debemos poner atención los padres y cuáles serían las sugerencias o sugerencias puntuales que le podríamos hacer a esos padres para contrarrestar o para adaptar o para hacer de esta situación algo que no sea tan caótico? Gloria H., me gustaría escuchar. Yo creo que la parte más grave no es ni más grave, sino ubicarse en el presente. Tal vez de las cosas más importantes es quitar el pasado y quitar el futuro. No sé cómo, decir, con los niños se puede hacer. Hoy, ¿qué tienes? Y creo que al finalizar el día, papá y mamá o la persona que sé, ¿qué fue lo bueno de hoy? Contemos qué fue lo bueno, qué aprendiste y día a día, mamá, ¿qué voy a hacer mañana? No, mi amor, estamos en el hoy. Vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué fue lo rico? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué podrías hacer mejor? Hay esa famosísima película que se llama El Día de la Marmota, que El Día de la Marmota es una película muy interesante porque la película vuelve a repetir, la película es la repetición del mismo día con los aprendizajes que se tienen. Yo tengo un blog en que he recomendado a la gente que hubiéramos escrito. Escribir es valiosísimo y escribir es tener una biografía de nosotros, del primer día, el que me aburrí, el segundo día, lo que aprendí. Entonces, si lo hubiéramos hecho y lo podemos leer ahora, hubiéramos mirado cómo hemos crecido, pero se puede retomar, que el niño evalúe día tras día cómo fue el día de hoy, lo bueno, lo malo y lo feo, como en la famosa película. Entonces, poder hacer que hay cosas muy positivas en el hoy. Esto no es el fin del mundo. La humanidad ha sido lo suficientemente capaz de salir de cualquier hueco. Entonces, sentir, ¿esto nos pudo? No, no nos pudo. Mamá y papá, el día de hoy, ¿qué fue lo bueno de tu día? ¿Qué puedes mejorar? ¿Qué pudiste haber hecho diferente? Y entonces todos los días estamos teniendo un aprendizaje y no nos trae ¿cómo se llama? El tsunami del futuro. No, el futuro no existe. Nadie tiene futuro, ni tú, ni yo, ni nadie. Parémonos en el presente y vivamos día a día lo que tienes en el presente. ¿A qué jugaste? ¿Cómo puedes hacer ese juego distinto? Es que si mañana me aburro, mi amor, mañana no hay. Hoy. Ubicarnos en el hoy y al niño le sirve muchísimo. De pronto el que se quiere quedar encerrado, demos una vueltica a la manzana. El que no se siente bien, le voy haciendo pequeñas tareas donde lo más importante en ese momento para mí, como psicóloga, es no importa tanto lo que aprendan intelectualmente. La educación nos dio un vuelco grandísimo y la educación nos está diciendo que la intelectualidad es importante, pero que tenemos que seguir educando emociones. Somos unos analfabetas emocionales. Entonces, si yo le ayudo al niño a enseñarle a educar emociones, ¿qué sientes? ¿Cómo lo expresas? ¿Tienes miedo? Exprésalo. ¿Tienes rabia? Exprésala. Ayudarle a expresarlas y a decirlas es algo muy importante. Entonces, la educación tiene que enfocarse a las emociones, al día de hoy, al presente y a entender que en la vida el niño y la niña tienen que sufrir. Nosotros no podemos seguir educando niños en un mundo, en una cápsula donde no haya problemas. Esa palabra incertidumbre, que es tan significativa, la incertidumbre tiene una contraparte. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre te lleva a ser creativo. No hay incertidumbre sin creatividad. Tú te puedes paralizar o la incertidumbre, como no hay nada escrito,
como no hay futuro, todos los días eres un creador. O sea que enseñarle a mi hijo que tienes que aprender, cómo lo resuelves, qué se te ocurre. Estamos estimulando un proceso de creatividad. ¿Qué voy a hacer mañana? No, mañana no. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué se te ocurre? Entonces, la incertidumbre para cualquier adulto o pequeño, la incertidumbre tiene una contraparte. La incertidumbre, de acuerdo a la cuántica, porque la incertidumbre lleva al pensamiento cuántico de que la incertidumbre, como no hay nada escrito, como no hay visión newtoniana para el futuro, la incertidumbre te genera creatividad. Hijo, hija, ¿qué estás creando día tras día? Muchas gracias. Dianita, cuéntanos, por favor. Bueno, mira, para mí lo grave, lo más grave son los mensajes que le estamos transmitiendo del mundo a los niños. Creo que esa parte no la estamos cuidando, no estamos teniendo en cuenta que sentándonos en este septenio donde todavía no hay pensamiento crítico, donde no hay mucho lenguaje desarrollado, donde el niño cerebralmente, ahora sabemos por la biología y las neurociencias que su cerebro está en ondas teta, está grabando como en una hipnosis sin cuestionar todo lo que está viniendo del mundo. Y lo que estamos diciendo es que el mundo es peligroso, que hay microbios que son cosas que no vemos, que son chiquititos, que nos enferman y que nos matan y que tenemos que estarnos poniendo alcohol en gel y lavarnos las manos, pero nunca sabemos de quién, de dónde llega. Entonces estamos generando mensajes que están quedando grabados en unos momentos donde el niño es totalmente abierto y receptivo. Y en esto que estamos hablando de cómo los niños se adaptan, de esto que tú dices, de el que acepta la situación y está como en la casa y el que todavía no y quiere salir y los niños hacen lo que sea, literalmente, lo que sea por ser aceptados, amados y vistos por sus padres. Y es muy importante ver como padres qué les estamos pidiendo a los niños que hagan, porque no estamos mirando cuáles son sus necesidades y qué les hace bien a ellos, sino muchas veces lo que a nosotros como adultos nos viene mejor y más cómodo, sin pensar que lo que estemos haciendo ahora es en el futuro. Lo que hacemos hoy por un niño es el futuro de la humanidad. Entonces, lo grave me parece esto, y no sé si acá se puede ver en pantalla este mensaje. Dime si Nada se de ve. abrazos ni besos. Podrías tener coronavirus y no saberlo. Terrible. Mira la imagen, esto salió acá en Argentina en la época de invierno, en agosto. Cuando un niño ve esto y cuando le decimos que puedes matar a tu abuela y por eso no la estamos viendo, y que tu cuerpo es un lugar peligroso y que tu cuerpo contiene gérmenes que le puede hacer mal al otro, ¿qué ética estamos transmitiendo de lo uno y de lo otro? ¿No? La ética de la violencia, la ética de la separación, la ética de la violencia que hemos vivido como humanidad, que ha sido tan perjudicial, donde no se ha tenido en cuenta la cooperación, la confianza, la solidaridad. Estamos diciendo que solidaridad es que cada uno se quede aislado en su casa sin importarle al vecino. Eso estamos diciendo que es solidaridad, y es muy importante en esto que dice el maestro de tener en cuenta el pensamiento crítico, que cómo nos está faltando eso, porque algo que hay que aceptar en esto de la incertidumbre es que no sabemos, nadie sabe mucho realmente por dónde está esto, ni quién lo planeó, ni cómo está hecho, si es natural, si no es natural, si la respuesta es una cosa. No sabemos. Entonces, mientras no sabemos y no estamos seguros, qué importante conectar con las necesidades del niño y decir hoy, en este presente, como dice Gloria H., cuáles son las necesidades del niño y cómo puedo yo acompañar para que las tenga, cómo puedo proteger su juego, cómo puedo enseñarle a generar salud desde su cuerpo, desde lo que comemos, desde tener unas rutinas estables, desde tener contacto con la naturaleza, que eso lo estamos perdiendo. Y hay maneras, yo siento que hay formas inteligentes de ir estando ahí como entre las brechas que nos va dejando esto de invitar a un amiguito a que venga y juegue, dejarlo que vaya y juegue con un primito, generar espacios de ir a la naturaleza, nos vamos más lejos donde no haya tanta gente, y entonces que tenga su rato de juego en la naturaleza, que tenga el sol, que juegue en el agua, que tenga, el primer septenio necesita mucho del contacto del agua, porque todavía está ese recuerdo de la totalidad del útero, y es algo que armoniza un montón, entonces ayuda muchísimo el río, el mar, la piscina, jugar en el agua en casa, nada más el baño, hacerlo un poquito más largo. Eso siento que, bueno,
que ayuda, que son algunas estrategias. Yo personalmente recomendaría ser críticos con el uso de los celulares y la tecnología con este tema de la escuela, porque no es importante el contenido académico que tienen o tendrían que aprender según nosotros, cuando ya sabemos que el primer septenio debería estar lejos de pantallas, por lo que genera el nivel de adicción, el nivel de dopamina, la baja autoestima, ¿no? Que genera esto, empezar a estar buscando los corazoncitos y la respuesta, si tengo mensaje, no tengo mensaje, eso, bueno, en los adolescentes, pero ya desde niños estamos generando eso, entonces yo sacaría pantallas directamente, porque estamos además enseñando a los niños que la relación humana se da a través de pantallas, y no es así. El primer septenio necesita un montón de contacto, necesita de lo físico todavía, entonces estamos enseñando que no es necesario mirar a los ojos, que yo puedo escuchar y mirar para otro lado y apagar la cámara y hacer que el profesor hable y que yo no pongo atención. Hay niños acá en Argentina, no sé cómo están ahí en Colombia o en España, que sala de jardín obligatoria de 3 años, ya están horas al día en las pantallas de celulares. Eso es absurdo y me parece que son riesgos que no estamos viendo, no estamos siendo suficientemente críticos y estamos aceptando que nos digan qué es lo que hay que hacer cuando finalmente estamos perjudicando un montón a los niños. Así que eso haría yo, buscar más verde, buscar formas de que estén con amiguitos y familias, buscar contacto y estar, presencia del adulto. Todo lo que el adulto haga emocionalmente para estar más en calma y bloquear esos mensajes, ayuda. Muchas gracias, Dianita. Beatriz, por favor. Bueno, dentro de la pregunta, ¿cuál es lo grave de la situación? Y hablando y enfocándonos un poco en el primer septenio, yo creo que como adultos o como padres de familia, hemos estado viendo la situación, pero realmente cuál es el pensamiento que le estamos regalando nosotros como adultos a esa situación que se nos está presentando y que nos está invitando a reinventarnos. Yo siento que estábamos muy ocupados en tantas cosas y habíamos olvidado muchísimo la parte humana, la parte de las emociones, la parte de los sentimientos, el poder descubrir quién es esa persona que vive a mi lado, ¿sí? El poder tener ese contacto físico, el poder reconocer cómo aprende, quién es, cuáles son sus características. Y este pare que nos ha mostrado la vida nos ha invitado a que en ese reinventarnos podamos descubrirnos dentro de sí mismos, enfocarnos muchísimo en el ser. Esos pensamientos que de alguna manera estamos teniendo como adultos deben ser promovidos o deben ser enfocados en el primer septenio, en descubrir realmente qué es lo que nos pide ese niño o qué es lo que realmente necesita vivir. Eso genera, consecutivo a esto, unas emociones, y las emociones que se están presentando dentro de los hogares son realmente negativas. Entonces, pienso que como adultos debemos de pensar que lo que necesitamos realmente es enfocarnos en el ser, enfocarnos en las emociones, enfocarnos en descubrir quién es nuestro niño, cómo aprende, qué le gusta, qué parte artística puede tener, cómo podemos disfrutar la naturaleza, cómo podemos ver cada detalle que nos regala la vida, regalándole así emociones positivas a nuestros pequeños. Muchas gracias, Beatriz. Cristina. Pues recojo lo que mis compañeras y compañero panelista habéis ido diciendo a lo largo de vuestras intervenciones. Estoy completamente de acuerdo con eso. Para mí lo más grave es que es la incoherencia de que somos una especie social a la que se le está diciendo, como decía Diana, ni besos ni abrazos ni contacto, y aléjate de los demás porque no te puedes fiar de ellos, y todavía más, no te puedes fiar ni de lo que pasa en tu cuerpo porque no sabes si eres asintomático, si estás enfermo, no estás enfermo. O sea, creo que eso nos somete a todos, pero a los niños especialmente, a unos niveles de estrés
brutales, que eso puede tener impacto en su salud física, en que les bajen las defensas, en problemas de sueño. Lo comentabais en la primera intervención, ¿no? La cantidad de efectos secundarios que puede tener eso. Y además, el tema de que que normalicen esta situación. En algún momento, espero, confío, cruzo los dedos, en algún momento tendremos que volver a reincorporarnos a la vida, ¿no? Al mundo. Y cómo van a salir esos niños, ¿no? A los que se les ha dicho no deis besos, no deis abrazos, ten cuidado que te puedes cargar al abuelo, ten cuidado con esto. Yo he visto imágenes cuando empezó el colegio aquí en el mes de septiembre, de niños alejados en los patios de los colegios, de no poder, no sé, llevaban sin verse un montón de meses y de repente no poder acercarse a sus compañeros a darles un abrazo. O sea, yo creo que eso es terrible. Son momentos que los niños lo han tenido que llevar, bueno, pues como han podido, ¿no? Creo que una sugerencia, tip, recomendación, no sé cómo llamarlo, ¿no? Recojo un poco lo que dicen mis compañeras, el vivir en el aquí y ahora, cambiar el foco, porque como en realidad es que no sabemos qué es lo que va a pasar. Al menos aquí en España están cambiando las reglas de juego. Hoy cierran los parques, mañana los abren, a pasado los vuelven a cerrar, nos confinan perimetralmente, nos vuelven a dejar salir. O sea, como no sabemos, pues bueno, aquí y ahora, ¿cómo estás? Aquí y ahora, ¿qué te está pasando? ¿No? El tema de dar una validez y de volver a meter el tema de las emociones. Nos estamos convirtiendo en ollas a presión para emociones que a lo mejor, bueno, pues en otros momentos teníamos más distractores y con nuestras rutinas de ir, venir, estar en otras cosas, pues a lo mejor no éramos ni conscientes. Pero ahora nos quedamos encerrados en casa y en casa se quedan nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestros traumas, nuestros dolores, ¿no? Creo que el volver a darle un espacio a lo emocional, hablar de ello, validar los sentimientos, no sé, como aprender todos ese lenguaje que no manejamos, ¿no? Eso en que hemos sido tan analfabetos, como decía Gloria H., ¿no? O sea, creo que eso es una oportunidad, ¿no? Y creo una cosa más, tenemos que cuidar. Los que cuidamos tenemos que cuidarnos, porque si no estamos dando un ejemplo horrible y no va a ser sostenible en el tiempo, en un tiempo que no sabemos cuánto va a ser, ¿no? Entonces también atención a nuestra labor ahora mismo, como decía Beatriz, de docentes, de padres, de columna vertebral emocional de la casa, ¿no? Tenemos que aprender también a cuidarnos, ¿no? Y a lo mejor hemos estado dejando para mañana el buscar ayuda profesional, el resolver según qué cosas que podemos tener, ¿no? Bueno, pues a lo mejor este es el momento, porque ahora necesitamos aprender a manejar ese lenguaje de la emoción para nosotros y para dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Muchas gracias, Cristina. Maestro Germán. Muchas gracias. Bueno, he escuchado con mucho detenimiento y maravilloso. He aprendido muchas cosas. Me ha recordado otras cosas. Mira, realmente a mí me parece que hay un elemento que es muy importante. Detrás de todo esto hay una ilusión que se está tratando de imponer, que es la de que estos aparatos y estos medios pueden realmente tener el lugar que deben de tener en la formación de un ser humano sano. Realmente solo lo humano puede crear lo humano. Sí. Mira, por ejemplo, nosotros atribuimos, ¿sí?, a estos aparatos que en este momento nos permiten pues una interesante posibilidad de comunicación, ¿sí?, de comunicación. Realmente le atribuimos cosas que no tienen. Realmente, por ejemplo, me pongo a ver lo siguiente. A Humberto Maturana le preguntaban que qué diferencia había entre el computador más sofisticado que se pueda realmente, digamos, imaginar en nuestra época y un ser humano. Dice, hay una diferencia muy pequeña e inmensa. Es la capacidad de reflexionar. Un computador no reflexiona. A uno le puede salir en un computador, dice, le falta papel a la impresora.
pero ese computador no siente malestar, ese computador no siente dolor, ese computador no siente alegría, no siente tristeza, no siente miedo. Pregunto, ¿realmente es un buen referente nosotros para lo que debe de ser un ser humano? Porque vamos poco a poco, digamos, como inculcando la idea de que es un parámetro para mirarnos. Entonces, a mí me parece que es muy importante eso. Ahora, hay una cosa que en esta época de confinamiento, digamos, no hay porque lo hemos perdido, que es esa capacidad de asombro. A propósito, realmente lo que dice Gloria H. ahora muy bellamente, de vivir en el presente. El asombro es algo que surge, es hijo del presente. Mira, uno ve los gatos. Yo he estado aquí viendo, por las razones del mismo confinamiento y todo eso, a mis gatos. Y me dejan estos seres sencillamente asombrados de las cosas que son capaces de asumir, de resolver. O sea, es algo maravilloso. Y ahí aparecen ¿qué? Unas preguntas acerca de lo que es la vida, ¿sí? Y que esos seres realmente que nos acompañan, ¿qué lugar tienen realmente, digamos, en eso? Porque yo pienso que para el niño, y eso sería también como algunas compañeras lo han planteado, en un momento de estos es muy importante que no puede salir de la casa, que tenga un gato, que tenga un perro, que tenga una mascota, que tenga algo que viva, que tenga ánima, ¿cierto? Realmente, ¿para qué? Para que ese ser tenga siquiera contacto con esos reinos, ¿sí? Con el reino mineral, con el reino vital, con el reino realmente vegetal, con el reino, ¿sí? Animal, realmente que pueda tener realmente contacto con eso. Y esa es una posibilidad muy linda realmente que hay, ¿sí? No sé, ellos aman a sus mascotas, juegan con sus mascotas, además juegan, miren la manera como juegan con sus mascotas, cómo se relacionan con sus mascotas, que no lo hace uno, ¿sí? Y que realmente uno observando eso, uno dice, le da a uno esa envidia, ¿no? Esa posibilidad de fluir, de comunicarse realmente con otros reinos y con otros mundos como nosotros lo hemos perdido, porque realmente todo lo hemos llevado a nivel de la razón. Entonces me parece que es un aspecto muy, muy interesante de resaltar. Finalmente, a mí me parece que la recomendación que hacen en el sentido de no pantalla, de no celulares, me parece que es algo que es fundamental. Pero tiene que partir del ejemplo, de que haya en el ambiente familiar realmente una convicción de que eso es como decía Eduardo Galeano en algún momento, decía, mire, usted no tiene prendida la licuadora todo el día. Usted no tiene prendida realmente todo el día los aparatos que tiene allí, pero sí tiene prendido todo el día el celular y tiene prendido todo el día el computador. ¿Sí? Entonces, es saber que es una herramienta, como la razón es una herramienta también. ¿Sí? Entonces, si nos identificamos con la herramienta, allí comienza realmente a haber todas estas perturbaciones y espacios para ese gran miedo que realmente, digamos, ha poblado el alma, el espíritu, realmente, y el cuerpo de nuestros congéneres a nivel planetario. Entonces, para cerrar, realmente yo creo que hay algo muy, muy lindo, ¿sí? Que es esto, y quiero ejemplificar, quiero dar este ejemplo. Mira, un niño cuando aprende a escribir a los 7 años, por ejemplo, en la escuela Waldorf, se le enseña a escribir y a leer solo a los 7 años, después de su segunda dentición, ¿sí? ¿Qué pasa? Este ser, ¿qué ha hecho antes para poder escribir? Ha tenido que desarrollar el sentido del movimiento. Y ligado al sentido del movimiento, tiene que haber desarrollado el sentido del tacto, el sentido vital, el sentido realmente del equilibrio. Para poder hacer una A. Por eso en
realmente en los primeros años de la educación Waldorf, realmente las matemáticas y la lectoescritura se enseñan con las patas, se aprenden con las patas, no se aprenden ni se enseñan con la cabeza, se aprenden con las patas. ¿Por qué? Porque son seres que vienen de vivir en el cuerpo físico, vienen de vivir, habitar en esos sentidos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el niño, para poder hacer una A, tiene que haber desarrollado su sentido de movimiento. Entonces pregunto a un niño a los 7 años, fruto de toda esta pandemia, que ha estado frente realmente a una pantalla todo el tiempo, que no ha tenido esa posibilidad del equilibrio, del movimiento, de desarrollar el vital, todo eso, realmente, ¿qué pasa cuando vaya a asumir, digamos, otros niveles que le van a permitir, digamos, pues contar con esa herramienta que es la razón, y después también dejar de utilizar esa herramienta que es la razón? Y en ese sentido yo le pediría a Gloria H. que nos regale una gotica de esa inmensa sabiduría que tiene en torno realmente a esa parte que es muy importante, que la llamaba precisamente un gran investigador colombiano, Iván Oliveros, se echa realmente esa relación con el complemento del campo, con lo inconsciente, ¿sí? Esa relación realmente que es muy importante. Quisiera que ella nos regalara un poquito algo sobre eso, realmente que ella tiene un conocimiento muy profundo de eso, cómo este movimiento, todo esto realmente ha dejado y en qué manera, digamos, huellas muy profundas en ese inconsciente individual e inconsciente colectivo, porque estamos hablando de lo que vemos, ¿cierto? De lo que, pues según decía realmente Iván Oliveros, pertenece al campo, pero lo que hay en el complemento del campo, lo inconsciente, realmente es algo que no lo estamos de pronto tocando, y sería muy importante como dejar de pronto como un hilo, Germán, para próximos encuentros, realmente eso también, o sea, ¿qué pasa con ese inconsciente y qué pasa con esa relación de lo consciente con lo inconsciente, realmente, digamos, en este momento, en la formación, en el desarrollo realmente de los niños? Muchas gracias, maestro. Muy bien, voy a hacer algo poco usual en estos espacios que Humanizarte tiene, y es que me voy a alargar unos minutos más de la hora para que cada uno haga una reflexión final no mayor de un par de minutos como último mensaje, y ojalá que muy seguramente será con el tinte de esperanza. A quienes nos están escuchando y viendo, les digo que les publicaremos en Instagram esta grabación de este conversatorio en nuestro canal de YouTube Humanizarte Digital, y voy a programar, si Dios lo permite, para el próximo sábado una segunda sesión de este tema con el segundo septenio. Al final le pido a mis invitados que no se retiren cuando cerremos para que conversemos a ver si podemos hacerlo. Lo único es que la hora va a ser algo diferente porque estoy en el Enneagrama de la Luz, uno de nuestros seminarios el próximo sábado. Terminamos al mediodía, sería más o menos sobre las 2 de la tarde, tal vez unas 3 horas después, con un horario diferente. Muy bien, entonces, por favor, Cristina, ¿cuál sería tu mensaje final a este tema que nos convocó hoy, tu reflexión final? Pues que vivimos en tiempos inciertos, vivimos en un mundo VUCA, volátil, incierto, cambiante y ambiguo, y que necesitamos aprender a navegar este tipo de agua, ¿no? Es un mar diferente, es un ritmo diferente. Creo que la emoción tiene que estar presente siempre, siempre, y si no lo estaba antes, tiene que estarlo ya, porque va a marcar la diferencia. Cómo gestionemos nuestras emociones, cómo nuestros niños gestionen nuestras emociones, va a marcar la diferencia entre que esto pueda ser algo que para siempre les marque y lo recuerden como, bueno, pues les deje profundas secuelas en su vida adulta, o puedan incorporarlo, ¿no? a la narrativa sobre sí mismos. Y que si no hemos tenido oportunidad, no hemos querido, no hemos podido, no hemos encontrado el momento de trabajar nosotros, de evolucionar, desarrollarnos, mirar hacia nuestro corazón, trabajar nuestras emociones,
pues ya no hay excusa, ya la vida no nos ha dejado más excusa, porque ahora nuestro papel es todavía más importante si cabe, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Diana, por favor, tu reflexión final. Bueno, yo para despedirme quiero traer algunas palabritas de los niños que he recogido. Ellos dicen, al final no se puede hacer nada ni juntarnos con nadie. Quiero ir al colegio real, no quiero hablarle más al computador. Estoy cansada de que esto no, de que esto no y de que todo no. No quiero mirar más a la profe en el teléfono. Quiero jugar con mis amigos, ir al patio del jardín. Quiero el amor, no quiero la tarea. Vos sos mi mamá y me encanta jugar con vos, pero quiero jugar con amiguitos. No quiero salir porque me puedo enfermar. Y como una reflexión final, no sé si esperanzadora o no, pero de poner atención, y es que la pandemia que se viene es la de salud mental, porque estamos teniendo secuelas graves en niños. Hay un estudio que salió en mayo en Europa, de Save the Children, está disponible en internet para verlo, donde ya en ese momento estaban viendo que 1 de cada 4 niños en países con buen nivel de desarrollo socioeconómico estaban con niveles altos de ansiedad y de depresión. Y eso era en mayo, y en países donde los padres no estaban con desempleo, donde no había hambre en casa, donde no había a lo mejor tanta violencia intrafamiliar. Si esa encuesta la trasladáramos a Latinoamérica, a noviembre, donde han pasado más de 8 meses de pandemia, probablemente sean 3 de 4, y lo que estamos sembrando hoy es la semilla de lo que vamos a tener en el futuro. Entonces, qué importante ver a qué costo y a qué precio estamos cuidando del virus, porque cómo vamos a hacer para que los niños se cuiden, entre comillas, poniéndose el tapabocas 5 horas sentados en los colegios, con alcohol en gel, con no abrazar a nadie. Los vamos a amenazar, los vamos a castigar, les vamos a gritar. Si va a ser a ese costo, yo diría como una alerta, porque hay que cuidar y nutrir el vínculo y reflexionar sobre qué es la vida, qué es la muerte, qué es lo que nos hace humanos y para qué está este niño en el mundo. Si está para ser controlado, si está para mantenerlo en una burbuja de cristal y que no se enferme de nada ni que nada se contagie, o para qué. Y de último, una reflexión de Rudolf Steiner que me gusta mucho, que dice, venga lo que venga, sea lo que sea que me traiga la próxima hora, la próxima mañana, en un principio, cuando me es totalmente desconocido, el temor o el miedo no me hará cambiarlo. Lo espero con la más plena calma interior en mi alma, con plena serenidad de ánimo. Quien pueda enfrentarse al futuro con esa serenidad y no deja, sin embargo, que su energía, su poder para actuar se vean afectados por él, permite que las fuerzas de su alma se desplieguen de manera más intensa y libre. Así que ese mensaje a todos, mamás, papás, abuelos, serenidad para poderla transmitir. Como dice Cristina, trabajar en nosotros para ver qué les estamos propiciando a los niños. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Beatriz, tu reflexión final, por favor. El micrófono lo tienes apagado, por favor. Gracias. Voy a compartir un video de una niña que logró regalarme una experiencia ayer. Hola, soy Nicole Sofía. Mi edad es de 6 años. Y en esta epidemia tenemos tiempo para estar con mi familia y tener mucho amor con ella. Y esa familia también tiene mucho amor conmigo y tenemos tiempo para estar juntos. Chao. Pienso que esta experiencia es una oportunidad para formarnos en el amor con estos niños. Este es un mensaje que les está dando directamente una estudiante, una niña de 6 años. Entonces, eso Muchas deja gracias. mucho para decirnos. Muchas gracias, Beatriz. Maestro Germán, su reflexión final, por favor. Bueno, yo quisiera traer a cuento algo, ¿no? Realmente, y una experiencia que en esta pandemia justamente con mi gata Nala. Ella es una gata que tenía 4 meses
y mi esposa me trajo un gatico que le pusimos Rumi. Cuando llega Nala al apartamento, llega Rumi, perdón, al apartamento, pues, oigan bien, sentí el miedo que ha sentido la gente con la pandemia. O sea, algo extraño llegó y la manera como ella actuó, ¿sí? Me pareció terrible. Menos mal que aparecieron seres como ustedes alrededor mío, ¿sí? Y les compartí realmente ese temor que tenía del gatico. Incluso en los 2-3 primeros días yo lo tenía en mi cuarto, encerrado. Oigan bien, esta es una bonita imagen, una linda imagen. Tenía a mi gatico encerrado para que Nala realmente no le fuera a hacer daño. ¿Sí? Tuve la oportunidad de hablar con un connotado médico, veterinario realmente de la ciudad de Cali, y él me dijo, lo llamé a él porque le tengo mucha confianza, y me dijo, mire Germán, no te preocupes, haz este ensayo, saca a los dos de ese espacio, a la gata y al gatico, y mira lo que pasa. Y esta noche volvemos a hablar. ¿Qué sucedió? Realmente yo lo saqué allí yo vivo en una unidad residencial y antes hay un parquecito, entonces lo saqué al parquecito. El hecho es que Nala, dentro del apartamento, estaba que se lo comía. Y fuera, se le arrimó 2 o 3 veces y siguió su camino como si nada, realmente. Entonces, yo por la noche lo volví, lo llamé, le dije, doctor, ¿qué usted eso? Y me dijo, sí, es un problema de la territorialidad. Sí. Ella no está atacando al animal, sino está defendiendo su territorio. Dije, doctor, pero mire, ella va a coger con esas uñas y le va a sacar un ojito, ¿sí? Este es el miedo que sentimos todos los que hemos estado paniqueados en este proceso, que en algún momento lo hemos estado, lo hemos vivido, muy a pesar de que en este momento estamos más tranquilos, todo eso, pero lo hemos vivido. Entonces le digo, pero le va a sacar un ojito, lo va a golpear. Me dice, no te preocupes, déjalo que realmente ella no le va a hacer daño. Ella, si tú pudieras observar el momento en que ella le manotea, ella guarda las uñas, no lo araña, guarda las uñas. Y ella manotea y es una cosa, observa bien cómo lo manotea, ¿sí? Entonces yo lo dejé, ella lo perseguía, lo manoteaba, lo tiraba al suelo, ¿sí? El pez se revolcaba, lo tiraba. Hubo un proceso muy interesante. Hoy en día son íntimos amigos. Tengo una fotografía de ellos dos mirando juntos por una ventana, no sé qué, ¿sí? Es una cosa, ellos dos son íntimos amigos, juegan toda la noche, ¿sí? Nuestra casa, todo lo que estuviera parado lo acostamos, ¿sí? Realmente porque es un espacio donde realmente nosotros tenemos que crear un nicho para esos seres y aprender de la vida lo que esos seres nos vienen a enseñar a la vida. Y esa es la invitación que yo hago de esa relación tan rica que puede surgir entre los niños de segundo septenio, que vamos a trabajar la próxima semana, y los niños del primer septenio y los adultos del séptimo, del octavo septenio como yo, realmente con estos maravillosos seres que nos acompañan. Entonces, los hongos no son nuestros enemigos, las bacterias no son nuestros enemigos, los virus no son nuestros enemigos. Como Rumi no era el enemigo, oigan bien, eso fue algo que yo percibí, pero era fruto de mi miedo. No era el enemigo realmente de Nala, ¿sí? ¿Qué pasa? Llegaron y acordaron y realmente comparten el espacio de una manera hermosa, de una manera lúdica, juegan toda la noche, juegan en el día, el uno duerme encima del otro. Realmente, o sea, me alegro yo de haber dado ese paso. Es una bella imagen para poder nosotros también tomar de esa imagen lo que esa imagen nos da para asumir, ¿cierto? Individual y colectivamente, realmente este proceso, esta pandemia, que no es otra cosa que una gran oportunidad
de conocer más profundamente lo que somos. Muchas gracias, maestro Germán. Gloria H. A ver, yo creo que tiene que quedar un sabor agradable y esperanzador. Cualquier reflexión que se haga no puede ser para sentirnos nos pudo. Creo que lo más importante es saber que era un trabajo, estábamos hablando de niños, pero definitivamente estamos hablando de adultos. Los adultos vamos a filtrar el mundo de afuera. ¿Cómo lo filtramos y qué les entregamos a esos niños? Entonces, posiblemente, como decía Diana, muy feo, no abrazos, no, pero yo puedo filtrar. Yo no puedo dejar que llegue directo todo al mundo de mis niños y de mis niñas. ¿Cómo lo filtro? ¿Cómo lo vuelvo? De alguna manera, como la moneda tiene dos caras, lo negativo no puede ser sin lo positivo. ¿Qué tenemos que aprender de este momento? Yo creo que es una reflexión muy interesante para todos. ¿Qué tengo que aprender? No lo que perdí, sino qué tengo que aprender. ¿Cómo filtro el mundo? ¿Cómo le doy esperanzas? ¿Cómo de la frustración más grande se saca el momento más oportuno? Los momentos más difíciles de un ser humano pueden ser los que te amargan o los que te ayudan a crecer. Esa es la alternativa. De este momento tan delicado, papás, mamás, profesores, filtramos el mundo. ¿Qué queremos que reciban estos niños y estas niñas? ¿Nuestro miedo, nuestra amargura, la tecnología se nos vino encima o yo le puedo voltear, como en la película de La vida es bella? A ver, ¿es el mundo negativo o es el mundo positivo? No es un mundo irreal, pero la responsabilidad de adultos es filtrar el mundo y entender si se puede. Esto no es la última crisis, no es el fin del mundo. Podemos salir adelante. Si pierden intelectualidad y no aprenden, no importa, pero vamos para adelante porque sí se puede. Muchas gracias, Gloria H. Bueno, yo quisiera tomarme el atrevimiento y salirme en este momento como de mi papel de moderador y hacer una reflexión final, recogiendo un tema que me parece muy interesante, y es que las circunstancias nos obligaron a utilizar estas herramientas para comunicarnos y para adaptarnos y aprender de esta maravillosa oportunidad que el universo nos está brindando. Es decir, la inteligencia artificial está cada día más metida en nuestro hogar, en nuestra cabeza y de pronto en nuestros corazones. Pero no, nosotros tenemos dos opciones: o la visión apocalíptica de que vamos a ser dominados por las máquinas, o la gran oportunidad que tenemos, y es lo que las máquinas no podrán hacer jamás. Y es ahí donde nosotros tenemos que reconectarnos con nuestras múltiples inteligencias, y específicamente con la inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional se basa sobre dos pilares: la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Entonces, la invitación es a quienes somos padres y hemos asumido un compromiso de apoyar a un nuevo ser en su proceso de evolución espiritual. Eso es lo que me convierte en padre. Eso es lo que me convierte en madre. Cuando asumo la responsabilidad y el compromiso de apoyar a un nuevo ser en su proceso de desarrollo espiritual. Y eso debo hacerlo desde el ejemplo. Y desde el ejemplo empieza por mirar hacia adentro de sí mismo, por reconectarme con mi verdadera esencia, con mi verdadera naturaleza. Esa es la inteligencia intrapersonal. Y desde esa inteligencia intrapersonal, cuando reconozco al ser que soy, cuando despierto mi ser interior, entonces puedo reconectarme y aplicar la inteligencia interpersonal para que este momento y este nuevo orden o nueva normalidad que se nos avecina no nos impide relacionarnos con el otro, porque somos seres de relación, porque no podemos aislarnos de los demás, porque la solidaridad no es eso, porque el amor no es eso. Debemos ser muy creativos y aprender. Dios permita que podamos organizar y podamos ponernos de acuerdo para que dentro de 8 días tengamos esta segunda parte que ha quedado planteada y donde trabajaríamos para aquellos padres que tienen chicos en el segundo septenio, entre los 7 y los 14 años. A todas las personas que estuvieron presentes, mil y mil gracias por habernos escuchado, y les pido el favor a mis panelistas que no se retiren. A todos los demás, muchas gracias. Muy amable, y les recuerdo que vamos a tener esta grabación en redes. Hasta muy pronto. Que
Que Dios los bendiga. Muchas gracias.